Tema 52. Creación del Teatro Nacional. Lope de Vega y el Teatro Nacional. Índice 1. Introducción. 2. El teatro en la Edad Media y el siglo XVI. 3. Cómo eran los teatros. 4. Características de la comedia nacional. 5. El tema amoroso y del honor y la honra. 6. Los personajes. 7. Teatro de Lope. Y 8. La escuela de Lope. 1. Introducción. Al ser el teatro, como señala Ortega, además de un género literario, un género espectacular, parece obligado un doble planteamiento, como fenómeno puramente literario y como fenómeno espectacular, o si se prefiere, como texto escrito y como texto representado. Como fenómeno literario, lo más destacado sería la revolución que respecto al teatro anterior supuso la creación de la comedia nacional, la ruptura de las formas de construcción dramática con el teatro prelopista se hace definitiva con la ingente producción teatral de Lope y sus continuadores. Esta producción daba respuesta, como decía Lope, a la cólera del español sentado, es decir, a un público ávido de espectáculo teatral. Aunque centraremos nuestra atención en los aspectos puramente literarios, no podemos olvidar la dimensión espectacular. Por eso resulta inevitable que tratemos cuestiones relacionadas con el lugar de la representación, el modo de representar, el público y la importante doble función que cumple el teatro en este tiempo de deleitar, al convertirse en la gran fiesta del barroco y de aprovechar como instrumento para adoctrinar y educar a un pueblo. En efecto, dado el potencial propagandístico que tenía el teatro como espectáculo de masas, fue utilizado para transmitir contenidos ideológicos. La ideología difundida por el teatro defiende el inmovilismo social y político. En el vértice del sistema político, el rey tenía una autoridad casi divina. Dentro de este panorama ideológico conservador, el teatro no reflejará los problemas que aquejan a la sociedad, crisis políticas, sociales, económicas, hambrunas, etc. Al contrario, el teatro se convirtió en una poderosa maquinaria para el adoctrinamiento y la evasión de un público muy homogéneo en su forma de pensar, muy cohesionada ideológicamente. En las cuestiones esenciales todos eran católicos y monárquicos y reaccionaban por igual ante determinados hechos. Todos habían recibido una educación idéntica y estaban de acuerdo sobre el honor, la hidalguía, las convenciones sociales, los prejuicios, etc. 2. El teatro en la Edad Media y el siglo XVI. Desde la representación de los Reyes Magos del siglo XII no se conoce ninguna obra dramática hasta que en el siglo XV aparecen los primeros autores teatrales: Gómez Manrique, Juan de la Encina y Lucas Fernández. La Edad Media concibe el teatro como breves dramas litúrgicos cuya función social es la de servir para estimular la piedad de los fieles. Ya la primera partida de Alfonso X menciona ciertas representaciones que mueven a los homnes a haber devoción en la fe. Las representaciones del teatro medieval se realizaban al principio dentro del templo. Con el paso del tiempo se fueron trasladando fuera del recinto sagrado, dando lugar a una paulatina secularización con mayor inclusión de elementos profanos. De este modo, nacerá también un teatro no religioso. La obra de Gómez Manrique es fundamentalmente de asunto religioso,
compuso una representación del nacimiento de nuestro Señor para representarla en la fiesta de Navidad. Juan de la Encina está más cerca de la nueva concepción renacentista, aunque también escribe piezas religiosas. Lo mejor de su producción son las de asunto profano, como la égloga de Carnaval o de Antruejo, o la égloga de Plácida y Victoriano. Lucas Fernández continúa la obra de Encina. Junto a obras de tema religioso como El auto de la Pasión, su obra maestra, compuso farsas. Torres Naharro, formado en Italia desde sus comedias, divide sus comedias en dos tipos: a noticia y a fantasía, según sean más realistas o más imaginativas. Desfilan por su obra gran variedad de tipos y clases sociales a los que hace hablar con gran soltura. En la segunda mitad del siglo XVI, la pervivencia del teatro religioso podemos comprobarla en el Códice de Autos Viejos, donde se reúnen un centenar de piezas de temas generalmente religiosos, anónimas en su mayoría. Al acercarnos al siglo XVII podemos hablar de varias clases de teatro. Uno cortesano representado con pompa y esplendor en las fiestas aristocráticas, otro religioso de igual riqueza externa y un tercero cómico y popular. Punto. Dentro de esta corriente popular es importante la aclimatación al castellano de la comedia italiana, que influirá en autores como Lope de Rueda, que fue al mismo tiempo actor, director y autor teatral, y son muy conocidos sus pasos. Los pasos son breves piezas cómicas representadas en los entreactos. Muchos de ellos nacen de fuentes italianas, combinadas con elementos folclóricos, cuentos, chascarrillos, refranes, chistes, etc. También será importante para el desarrollo del teatro la actividad teatral que tuvo lugar en Sevilla y Valencia. Así, el sevillano Juan de la Cueva será un precedente claro del interés por los asuntos históricos en obras como Los 7 infantes de Lara o Bernardo el Carpio. En Valencia, el teatro religioso de Juan de Timoneda será un precedente importante del auto sacramental. 3. ¿Cómo eran los teatros? Como es sabido, las representaciones populares se hacían, además de en los palacios y en plataformas móviles en las plazas, más frecuentemente en los corrales de comedia. En su origen, los corrales eran patios interiores y tenían cubiertos solamente el escenario y los lados del patio con un tejadillo. Sobre el patio, un toldo resguardaba a los espectadores del sol. El escenario se levantaba en un extremo del corral y carecía de telón de boca. En el patio, a pie, se situaba el público masculino más modesto, los mosqueteros, que con frecuencia provocaban alborotos. Los balcones y ventanas de los muros de las casas servían a manera de palcos para las clases pudientes. Las mujeres tenían reservado un lugar al final del patio, la cazuela. Arriba, en balcones y desvanes, estaban las clases privilegiadas. Según esto, al teatro iban todas las clases sociales, pero en espacios separados, sin mezclarse. Las funciones duraban 2 o 3 horas. Lo más temible para el autor y para los cómicos era la furia de los mosqueteros. Estos asistían armados de carracas, pitos, etc., para manifestar su desaprobación ruidosamente. Abundan los testimonios del miedo que el comportamiento del patio provocaba en algunos escritores. Por ejemplo, Ruiz de Alarcón trata al público de bestia fiera. En cuanto a la escenografía, era de gran simplicidad, no había decorados. La mayor parte de las escenas se dividían con una simple cortina que se convertía en todo lo imaginable: una huerta, una sala, un templo.
La fantasía del espectador participaba así de la trama. Los escenarios palaciegos eran espacios más amplios y tenían una escenografía más complicada. Se puso telón de boca y había cambios de decorado, mutaciones entre acto y acto. Los escenarios móviles eran frecuentemente los carros que usaban los cómicos de la legua ambulantes para su desplazamiento. En las fiestas religiosas también se montaban en las plazas de las ciudades plataformas móviles sobre varios carros donde se representaban los autos sacramentales con abundantes medios escenográficos. En un principio no trabajaban mujeres y sus papeles lo hacían muchachos. La función comenzaba con una introducción o loa que servía de prólogo y con ella se intentaba ganar al público. Seguía la comedia. Entre los dos primeros actos se hacía un entremés. Entre el segundo y el tercero se cantaba una jácara. Con frecuencia se cerraba la sesión con la mojiganga. El empresario compraba la obra y podía modificarla a su gusto. Dirigía los ensayos y disponía la escenografía. Además de las compañías, había cómicos errantes. Ha llegado hasta nosotros la divertida descripción que de los tipos de cómicos hizo Agustín de Rojas. El bululú es un representante solo que camina a pie. Ñaque es dos hombres. Hacen un entremés. Duermen vestidos. Caminan desnudos. 4. Características de la comedia nacional. Aunque Lope siguió caminos ya iniciados, es indudable que inaugura una nueva tradición dramática que justifica que Tirso de Molina la llamara comedia nueva, que influyó de manera decisiva en todo el teatro español. Era nueva porque estaba pensada para un público cuyos gustos estaban lejos del teatro más clásico que se venía haciendo. Lope se rebela contra los partidarios de la norma aristotélica. En el arte nuevo de hacer comedias, como señala Menéndez Pidal, Lope cuestiona la poética clásica en busca de la libertad creadora y del gusto de su público. Seguir los preceptos clásicos solo servía para desfigurar la vida. Lo afirma de modo claro. Los que miran de guardar el arte nunca alcanzan parte del natural. Frente al concepto de lo natural, es decir, la vida, arte significaba artificio, y ese artificio estaba asociado a los preceptos tradicionales. Tras declarar su falta de respeto a los preceptos, Lope realiza otra afirmación importante. El gusto o placer ocasionado por la obra literaria ha de ser norma superior a cualquiera otra. Por eso se declara partidario de poner en la comedia todo cuanto divierta al espectador, y así hay que entender los versos famosos: al vulgo es justo hablarle necio para darle gusto. El arte nuevo rompe de diversos modos con la tradición clásica. Un modo se refiere al contenido, la mezcla de lo trágico con lo cómico, los otros dos a la forma, las unidades y la polimetría. En la poética aristotélica se distingue entre tragedia, imitación de hombres esforzados, y comedia, imitación de hombres inferiores. Esta distinción apunta a la clase social de los protagonistas. En la obra de Lope se mezcla lo trágico, personajes elevados, acción solemne, y lo cómico, personajes bajos, acciones cotidianas, elementos humorísticos. La tragicomedia resultante estará unas veces más cerca de la tragedia y otras de la comedia, es decir,
Unas se inclinan más hacia lo cómico, otras se acercan más a lo trágico, y un buen número serán dramas, es decir, tragicomedias en sentido estricto. Este tipo de obra mixta, aquesta variedad deleita mucho, era condenada por los tratadistas renacentistas que lo llamaban monstruo hermafrodito. Pero Lope descubre que la mezcla de lo trágico y lo cómico agrada al público y permite el juego entre la tensión de lo trágico y el alivio de lo cómico. De las tres unidades clásicas, Lope acepta la de acción, rechaza la de tiempo y no menciona la de lugar porque no estaba en Aristóteles. La de acción parece seguirla, pero esta aceptación tiene una variante, la aparición a veces de una acción secundaria que corre paralela a la principal y la complementa. Lope propone la división en 3 actos. Con esta nueva fórmula se enfatiza la intriga. Los espectadores deben conservar la curiosidad y el interés hasta el final. Los 3 actos se encadenan hasta provocar una tensión dramática en el último, en el que se produce el desenlace. El primer acto suele comenzar de forma abrupta. De repente estamos inmersos en una sucesión de acontecimientos. La acción gira muchas veces en torno a una intriga amorosa que triunfa tras muchas dificultades si son amores lícitos y que fracasa si son ilícitos, es decir, mero deseo fuera del matrimonio o pretensiones caprichosas de un noble sobre una mujer de clase inferior. La justicia poética, que tiene un fondo moralizante, premia el amor legítimo y castiga el ilegítimo. Lope no acepta la unidad de tiempo. En cuanto a la polimetría, se establece una relación entre la situación y la versificación. Los metros se especializan. La décima y el soneto hacen funciones de soliloquio. Redondillas y quintillas son la base del diálogo. El romance se utiliza en relaciones. Respecto al lenguaje, debe estar acorde con la condición de los personajes y la situación. Es decir, el lenguaje debe ser el que se espera de un personaje. Si hablare el rey, imite cuando pueda la gravedad real. Es en esto aristotélico. Había, pues, la unidad del lenguaje, es decir, el decoro. Cada uno debe hablar según su clase. 5. El tema amoroso y del honor. El sentimiento amoroso da lugar a muchos argumentos. El enamoramiento suele ser repentino, provocado por la mera contemplación de la persona amada. El sentimiento estalla de forma incontenible, lo que lleva a comportarse con atrevimiento, llegando a veces el enamorado a su propia destrucción moral. Pensemos en el Comendador de Ocaña de Peribáñez, por ejemplo. El amor casto, el buen amor, está orientado al matrimonio y nace entre personas de igual clase. Lo contrario es apetito desordenado, sensualidad, y acaba, de acuerdo con la justicia poética, siendo castigado. Del tema del honor, tan importante en el teatro español, se suele decir que es propio del teatro de Calderón, pero ya lo encontramos en Lope. Es más, para Lope de Vega el tema del honor aseguraba el éxito. Los casos de la honra son mejores porque mueven con fuerza a toda gente, y ello porque a los españoles les preocupaba mucho el honor. En la sociedad española, las clases sociales se diferenciaban no solo por la influencia o las riquezas, sino también por la ostentación que del honor hacen los que se creen poseedores de este valor.
la nobleza en primer lugar, luego la incipiente burguesía y los campesinos ricos. El honor se reforzaba con el hecho de que un individuo no tuviera sangre contaminada ni de la judía ni de la musulmana. Esos españoles no contaminados eran los cristianos viejos. Gustavo Correa habla de dos tipos de honor. El horizontal, más conocido como honra, que coincide con el de la fama o reputación. Se trata del valor que la sociedad reconoce en un individuo. Lope lo decía muy bien: honra es aquello que consiste en otro. La honra se gana en el transcurso de la vida. Su pérdida equivale a la muerte social. De ahí la necesidad de repararla para recuperar el reconocimiento social. El otro tipo de honor es el vertical, asociado básicamente a los nobles. El honor le viene dado hereditariamente desde su grupo social. Por lo demás, la honra en el siglo de oro dependía, además de las propias virtudes, de la supuesta infidelidad de la mujer. Recordemos los maridos calderonianos de, por ejemplo, el médico de su honra. El hecho de haber podido ser traicionado lo invalidaba socialmente, de ahí la exigencia de venganza para recuperar el reconocimiento social. Si la deshonra estaba causada por la seducción o violación de una joven soltera, el padre o la casada con el seductor o la recluía en un convento y mataba al burlador. 6. Los personajes. Los personajes tipo lo podemos reducir a 6. El galán y la dama, que desarrollan una intriga amorosa, el gracioso y la criada, que les ayudan, el caballero, con frecuencia el padre, depositario del honor familiar, y el poderoso. Sobre estos 6 tipos básicos se crean infinitas situaciones, temas y argumentos, tanto trágicos como cómicos. El papel de la madre brilla por su ausencia. Estos personajes se han de entender muchas veces como funciones fijas que los convierten en personajes tipo, caracterizados por unos rasgos permanentes y repetidos en las distintas obras. Es decir, salvo excepciones, los personajes no destacan como individualidades diferenciadas, sino que se parecen unos a otros. Sobre el galán y la dama, siempre jóvenes, apuestos y de buena familia, descansa la acción principal, consistente en una aventura de amor y celos que tras muchas peripecias acabará en matrimonio. A estos se suman a veces otros caballeros y damas, aliados unos, oponentes otros, que complican la intriga. Los protagonistas están idealizados por lo que se adornan de toda clase de virtudes, contrapuestas siempre a la figura nada ideal del gracioso. El personaje del gracioso combina la fidelidad a su amo con los rasgos cómicos y alegres del pícaro. Según Montesinos, tiene el buen humor del pícaro, su alegría de la vida. El gracioso es la contrafigura del héroe o galán y representa la vertiente materialista, terrenal y vulgar en contraposición al noble que encarna los aspectos más idealizados del drama. El gracioso opone su inteligencia práctica a la nobleza de su amo, el galán del que es siempre cómplice. Su paralelo femenino, la criada de la dama, es menos importante. Dentro del propósito de Lope de mezclar lo trágico y lo cómico, el gracioso es el elemento fundamental de lo cómico. El gracioso es como un alter ego de pueblo que el gracioso influye en la resolución de la trama. Sus tretas con frecuencia resuelven el enredo y dan salida al desenlace.
El caballero, padre, esposo o hermano mayor de la mujer deshonrada es, tras el rey, la figura más respetable de la comedia. Como encarnación de las normas sociales, será vigilante celoso del honor familiar y el encargado de reparar los daños que al honor se inflijan. Representa el orden de valores establecido. El rey, si es joven, es injusto y soberbio y puede cometer abusos que desencadenan el conflicto. Si es viejo, suele ser prudente y justo. En todo caso, la figura del rey es intocable. 7. Teatro de Lope. En el teatro de Lope cabe todo, lo antiguo y lo moderno, lo nacional y lo extranjero. Lope tomó tanto lo sagrado, narraciones bíblicas, leyendas hagiográficas, como lo profano. Lo culto y libresco contrasta con elementos extraídos de la realidad inmediata, especialmente de la tradición popular, cantarcillos, refranes. Utilizó las crónicas y el romancero, adaptó los hallazgos dramáticos de la Celestina, recibe las influencias de Juan de la Encina, de Lope de Rueda, de Juan de la Cueva. Desde el punto de vista técnico, las 400 comedias conservadas, escritas a lo largo de unos 50 años, siguen una notable evolución. La crítica distingue 3 etapas. Etapa de formación 1585-1604 aproximadamente. Las piezas más celebradas son las que Menéndez Pelayo llamó comedias de malas costumbres. En El anzuelo de Fenisa desarrolla un ingenioso enredo para darnos una visión desenfadada y libre del comportamiento humano. El mismo tono lo volveremos a hallar en un par de comedias de ambiente español, Los locos de Valencia y La viuda valenciana. Segunda etapa, 1604-1618 aproximadamente. En estos años escribe algunas de sus piezas más célebres. Nos interesan en especial un grupo de comedias de comendadores en que se presenta un conflicto político engendrado por el ejercicio del poder injusto. Estos dramas del poder injusto representan el abuso de poder de un noble y la defensa de su dignidad del villano afrentado. El poderoso ejerce injustamente su poder frente al villano, el cual, consciente de su dignidad personal, acude al rey que como juez dictará sentencia a favor del villano. Cuando el poderoso injusto es el propio rey, la estrella de Madrid, aunque la conducta del soberano cause la tragedia o la muerte, todos se resignan. Peribáñez y el comendador de Ocaña es un drama rural de carácter simbólico. El argumento es sencillo. El comendador se enamora de Casilda, la mujer de Peribáñez. Intenta seducirla recurriendo a los regalos y a la violencia y muere finalmente en manos de Peribáñez, al que el rey perdona por haber sabido defender su honor. Lope crea un rico universo poético en el que se oponen el campo y la ciudad, lo natural y espontáneo frente a lo artificioso. A través de los versos se revela el encanto de las cosas sencillas. En Peribáñez, el amor triunfa sobre la pasión caprichosa del poderoso que quiere atropellar los derechos de los campesinos. El mismo conflicto, pero con otro tono, aparece en Fuenteovejuna. Aquí el comendador es más violento y la venganza no es individual sino colectiva. Para Parker, el honor es el tema principal de la obra. Los campesinos reclaman su derecho a poseer honor frente a la negativa del comendador a reconocérselo. Según Parker, los villanos se rebelan para defender no a la monarquía, sino la dignidad del pueblo. Dentro de las interpretaciones de carácter político, hay una de ideología marxista que sostiene que Fuenteovejuna
es un drama revolucionario que apoya abiertamente la rebelión del pueblo contra la opresión, pero el pensamiento de Lope no permite atribuir a Fuenteovejuna estas características revolucionarias. Lope defiende siempre el absolutismo monárquico. En todo caso, la dimensión política de la obra la ha convertido en una de las más representadas de nuestro teatro clásico. Las comedias de amor, de enredo, de capa y espada o de costumbres son muy numerosas. El amor se presenta en todas sus facetas, desde el amor platónico al carnal. La pareja de enamorados consigue siempre vencer todos los obstáculos para que al final triunfe el amor. En estas obras, el sabio manejo de la intriga se une a la aguda penetración en la psicología de los personajes. La Dama Boba es un canto al poder educativo del amor. Finea, simple y atolondrada, despierta a la razón y a la sensibilidad cuando se enamora. La bobería se cambia por la agudeza con que engaña a todos y logra sus propósitos. Esta metamorfosis provocada por el amor puede explicarse desde el neoplatonismo. El perro del hortelano desarrolla la íntima lucha de Diana entre su orgullo nobiliario y el amor a su secretario. Diana se mueve entre los celos que la llevan a estorbar los amores de su amado con una de sus criadas y su resistencia a dar su mano a un hombre que no pertenece a su grupo social, como el perro del hortelano, ni come ni deja comer. El espectador asiste a este conflicto en el que se debate la protagonista. El desenlace ha sido muy discutido. El criado aparenta ser hijo de un noble y así puede la pareja casarse, pero los dos enamorados saben que esto es falso. Cabe ver en la obra una crítica a los problemas sociales de los matrimonios entre diferentes clases. En El villano en su rincón encuentra Batellón el tema del Beatus Ille y del menosprecio de corte, pero Batellón sentía cierta decepción por el final, pues el triunfo de la corte y del rey sobre Juan Labrador parecía incoherente después de un canto tan apasionado a la vida en el campo. También el amor es tema central de la obra como gran igualador de las personas. Tercera etapa, 1618-1635 aproximadamente. Dramas de amor y muerte. El universo trágico de Lope consigue en estos años su mejor expresión. Escribe dos grandes dramas, El caballero de Olmedo y El castigo sin venganza, en los que el amor desemboca en la muerte. El caballero de Olmedo, nacido de una conocida cancioncilla popular, que de noche lo mataron, empieza como una comedia de amores juveniles que se va oscureciendo en el transcurso de la acción hasta convertirse en tragedia con sus tres ingredientes básicos: amor, muerte y destino. Al amor, presente desde los primeros versos, se contrapone el carácter destructivo de los celos que acaban con la vida del caballero en una conmovedora escena nocturna en que es asesinado por su rival. Rico encuentra la dimensión poética del texto en la correlación de valores: amor, muerte, destino. El destino fatídico viene anunciado a lo largo de la obra por medio de sueños, agüeros, sombras y anuncios del fatal desenlace. El castigo sin venganza dramatiza el conflicto entre los deseos del individuo y la presión de las normas sociales que acaban imponiéndose. El argumento es sencillo: un caso de incesto violentamente resuelto con la muerte de los amantes. Lope ha sabido dar hondura a los personajes, trazar de forma sutil y profunda su evolución psicológica, mostrar los esfuerzos para reprimir unos sentimientos que no caben en la realidad social. Todo se trata con una perfección inigualable. Los personajes avanzan por un callejón trágico cuya única salida es el dolor y la muerte. 7. La escuela de Lope. De los dramaturgos valencianos destacamos a Guillén de Castro.
En su producción aborda temas de carácter histórico, mitológicos, religiosos y caballerescos. Lleva a escena algunas comedias inspiradas en las obras de Cervantes. En la obra de Cervantes, Don Quijote de la Mancha, El curioso impertinente o La fuerza de la sangre. Su obra más conocida es Las mocedades del Cid, inspirada en el romancero. Es una comedia llena de fuerza tanto por las situaciones y la trama como por el carácter de algunos personajes, especialmente el protagonista, el Cid. De los dramaturgos castellanos, Juan Ruiz de Alarcón destaca por su especial análisis psicológico de los personajes a los que subordina la acción, su preocupación por el comportamiento moral, así como la elaborada construcción de los caracteres, hizo que influyera en el teatro francés. Destacamos La verdad sospechosa. De los dramaturgos andaluces, Vélez de Guevara sigue de cerca el teatro de Lope. Emplea un estilo cuidado en el que combina la sencillez de la poesía tradicional con la dificultad culterana. Destacamos La serrana de la Vera y Reinar después de morir. Mira de Amezcua predomina en su obra el tema religioso. Sigue en una primera etapa el estilo más sencillo y natural de Lope, pero en su segundo momento se acerca más a la manera barroca de Calderón, especialmente en los autos sacramentales. Bibliografía: Batallón, Marcel, Lope de Vega, Introducción a su vida y obra, Salamanca, Anaya, 1966. Zamora Vicente, Alonso, Lope de Vega, su vida y su obra, Madrid, Gredos, 1961. Lázaro, F., 1966, Lope de Vega, Introducción a su vida y su obra, Salamanca, Anaya,